¿Qué tal, parceros? Bitcoin empieza la semana en $26,100, prácticamente igual a como empezó la semana anterior, pero con una sutil diferencia. Y es que en el gráfico diario se acaba de dar un cruce bajista entre la media de 20 y de 200 periodos. Situación que de hecho no se daba desde enero del 2022, justo antes de que Bitcoin tuviera una caída de unos $15,000 y pasara de $48,000 a $33,000 en cuestión de algunas semanas. Por lo general, los cruces de media tienen ciertas particularidades y es de común conocimiento que los cruces de media son más efectivos y potentes cuando el precio está cerca del cruce. Y ese fue el caso que tuvimos justamente en enero del 2024. El mercado estaba prácticamente pegado a las medias móviles después de una consolidación y al momento que se dio el cruce empezó efectivamente una cascada de ventas. Ese no es el caso que tenemos ahora. Cuando los cruces de media se dan y el precio está relativamente lejos, suelen tener el efecto opuesto, y es que o suelen atraer el precio hacia la media o simplemente estancar el precio y dejar que la media llegue hasta donde está el precio y después continúe la tendencia. Es muy común que muchos traders o algoritmos estén programados para utilizar este tipo de cruce de medias como una señal de entrada al mercado, y los market makers saben eso. Entonces es muy posible que en este momento, después de este cruce de medias, se estén acumulando posiciones bajistas, y teniendo en cuenta que el mercado está relativamente lejos a la media, hay suficiente espacio para que los market makers intenten ir a liquidarlos, ir por esa liquidez y después sin problema continuar sin oposición el movimiento que pretenden. Vemos que eso no aplica cuando los precios están cerca de la zona del cruce, porque los market makers no tienen ese espacio en el que sea atractivo ir a capturar esa liquidez. Porque para liquidar esas posiciones tendrían que subir el precio por encima del cruce de medias, y haciendo eso pueden en principio cambiar la postura de esos que pretenden liquidar, y de hecho pueden incluso evitar el mismo cruce de medias. Entonces por esa razón es que es más efectivo operar el cruce de medias cuando el precio está cerca, y no es tan efectivo operarlo cuando el precio está relativamente lejos como estamos ahora. Por esa razón, el contexto que tenemos ahora con Bitcoin y este más reciente cruce de medias me dice que es más probable que vayamos a acercarnos a la media móvil. Dependiendo de si se acumulan o no muchas posiciones apalancadas, podríamos ver una perforación más o menos agresiva, pero a partir de ahí después probablemente intentar otro movimiento bajista hasta la base del rango, que esperamos que se mantenga al menos hasta después de la segunda semana de septiembre. Este cruce de medias creo que se parece más al cruce de medias que se dio en el 2019, donde prácticamente el mismo día que se dio el cruce bajista el mercado tuvo ese reverso a la media y después tuvo un movimiento bajista. Lo interesante acá que quería, digamos, destacar con ustedes es el movimiento posterior que tuvimos ahí en octubre del 2019. ¿Por qué? Porque el movimiento que se venía, el movimiento que terminamos teniendo, efectivamente fue bajista, es decir, el cruce bajista de medias sí terminó siendo efectivo en el mediano plazo. Bitcoin sí fue a hacer nuevos mínimos eventualmente, pero hubo un momento en el que se acumularon tantas posiciones en corto que los market makers decidieron simplemente ir a chingárselos con este movimiento alcista, que no tuvo ningún otro sentido más que ir a liquidar esas posiciones. Entonces esto simplemente es para aquellas personas que toman ese cruce como razón para tomar posturas bajistas y apalancarse en el proceso. Mucho cuidado con el apalancamiento. Gestionen muy bien sus posiciones y no se dejen liquidar, porque eventualmente si se acumulan muchas posiciones los van a ir a liquidar. ¿Qué podemos decir de las condiciones del mercado en este momento? Tanto en el mercado de futuros como en el mercado de opciones, el mercado todavía no se ha recuperado de la liquidación masiva que tuvimos hace algunos días. Tanto el mercado de futuros como el mercado de opciones siguen con niveles relativamente bajos de interés abierto, y por eso no deberíamos esperar en principio un movimiento tan errático como el que hubo en el 2019. No habría tantas personas a las que liquidar, pero sí convierte estos indicadores de interés abierto en interesantes de cara a futuro para ir viendo con el paso de los días. Si incrementa el interés abierto y vemos que la gente se empieza a apalancar, de que podamos ver movimientos así erráticos. Por ahora lo que esperaría entonces es un rebote hacia la media móvil, nada más que eso.
no me parece que haya suficiente buen riesgo-beneficio como para comprar ese rebote y tomar una postura alcista. Aún esperando ese rebote, ya simplemente es esperar. En análisis anteriores les he compartido cómo este rebote me parece una buena oportunidad para los que tienen posiciones a largo plazo de tomar protección, ya sea con futuro, con opciones. Entonces esperamos a ver si ese rebote se completa en los próximos días, ver cómo podríamos proceder. Si te ha parecido bueno el análisis, no te olvides de reventar ese dedito arriba, suscribirte y darle a la campanita en caso de que no lo hayas hecho para que te avise de los próximos análisis que subo. Y nos iremos viendo en el transcurso de la semana dependiendo de lo que hagan los mercados. Que estén muy bien.